Don Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro. Muy buenas tardes y Muy buenas gracias tardes. por acompañarnos también. Empezamos con la sesión de bolsa. Hoy el IBEX ha destacado en Europa porque con el apoyo fundamental de los bancos hemos mejorado bastante la posición, por encima de los 9.200. Antonio Gallardo, ¿cómo lo ves? Completamente de acuerdo. Los bancos están muy baratos, si tenemos en cuenta los resultados, que con sus luces y con sus sombras, pues sí que hemos visto como los márgenes se han incrementado y van a seguir siendo altos, porque seguimos viendo ese desequilibrio, ¿no?, entre un ahorro que la gran banca remunera muy poco y unos tipos de interés que sí que se están aplicándose en subidas, tanto en hipotecas como en préstamos y en tarjetas, porque nos hablan mucho de que hay menos saldo, que debemos menos, porque estamos amortizando más, pero si vemos cómo están subiendo los tipos y los préstamos al consumo que se contratan y los saldos de tarjetas, que se debe más de un 15% más que hace un año, pues vemos que hay un suculento bocado para la banca. ¿Cuándo pensáis que la banca se tomará en serio lo de remunerar a los clientes que tengan sus inversiones? Gallardo. Y lo curioso es que cuando se planteen esto va a ser cuando la curva de tipos empiece a verse en descenso, con lo cual se han ahorrado pues unos buenos costes, ¿no?, cuando estaban subiendo, ¿no? Entonces sí es probable que alguien rompa esta guerra. Y si no, bueno, pues lo que veremos son subidas un poquito suaves y muy alejadas de lo que sí ofrecen pequeños bancos y bancos de fuera, que al final es el refugio para unos pocos más intrépidos, no para la mayoría de los clientes, que sí que buscan un poquito, por lo menos, no perder tanto poder de Y adquisición. lo que pasa es que esa retirada de depósitos, es verdad que alguna cosa va pues a bonos, a letras, etcétera, pero yo creo que lo más sustantivo va a ser gastado porque no podemos Porque no se continuar llega con a eso. fin de mes. Eso es, Exactamente, así es. sí. Triste sino. Bueno, por cierto, ¿cómo va a evolucionar el Euribor? A fecha de hoy estamos en medias del 3,8%. ¿Y qué rumbo va a seguir? Esos que dicen que llegará al 4% a finales de año y luego empezará a descender levemente, ¿cree que tienen razón? Cuéntenoslo. Yo creo que incluso va a llegar al 4% un poquito antes, porque hay una cierta inercia en su vida que seguramente pues la veamos a lo largo del mes de junio. Y luego lo más probable es que baje un poquito y nos situemos en una meseta y tarde todavía un tiempo en que baje, pero olvidándonos completamente de los tipos que hemos visto en los años pasados. Nos vamos a mover en tipos alrededor del 2%, un poco más arriba, un poco más abajo, y es hacia donde nos movemos. ¿Qué es lo peor para el consumidor? Que aunque baje un poquito ya a final de año o el siguiente, no vamos a ver hasta que avance mucho en la primavera del próximo año, mayo del próximo año, dentro de un año, a que veamos revisiones a la baja. Porque claro, tenemos que tomar que casi todas las referencias son a 12 meses, más que a 6 meses, y que 12 meses atrás teníamos tipos más bajos. Con lo cual, ¿qué es lo que vemos? Pues subidas muy fuertes a los que revisen hasta julio, y a partir de agosto-septiembre subidas de segunda vuelta. Clientes consumidores que han visto una subida importante y que van a ver cómo sube un poco más. Con lo cual, no, la situación para el consumidor, si busca el alivio, tiene que esperar todavía un tiempo. Sí, es probable que no lleguemos. Yo no soy tan optimista, creo que va a haber todavía cierta inercia, va a haber un poquito de inestabilidad, vamos a ver subidas y bajadas en los tipos diarios. Y sí que es cierto lo que vemos, que a final de año no, es decir, a final de año ya tiene que ser una tendencia un pelín más a la baja. Pero va a ser una tendencia muy suave y muy expectante a ver cómo, porque bueno, hay que ver las inflaciones en Europa, a ver cómo vamos. Y sí que es cierto que bueno, tenemos un diferencial de tipos con Estados Unidos que nos deja margen a que si fuera necesario subir un poquito más. Pero bueno, sí que lo que vemos es esa inflexión, ¿no?, que en todo caso pues la curva ya no vemos estas subidas tan exageradas que vimos en el cierre del año pasado y en el arranque de este. Piénsenselo bien, aunque sea engorroso, cambien a tipos fijos porque no volveremos a tener tipos variables como los que estamos teniendo. A pesar de eso, a mí me asombra, Gallardo, la poca gente que ha tenido en cuenta ese consejo y pues que las hipotecas a tipo fijo no hayan pasado a ser la preferencia número uno del público. Y luego le quiero preguntar cuánto se está pagando de más ahora por una hipoteca variable, si podemos hacer algún ejemplo.
Bueno, pues la verdad que la oportunidad del cambio era a principios del año pasado y cuando mucha gente ha buscado el cambio se ha encontrado con hipotecas muy caras que seguramente incluso en 1 año o 2 años se vayan a quedar por encima de los tipos que se marquen. Es decir, cambiar ya una hipoteca por debajo del 3% es casi una utopía y irse a una hipoteca del 3,5-4% que están ofreciendo muchos es irse a una hipoteca cara, ya sea fija o ya sea mixta. En esta coyuntura, pues la verdad es eso, no ha habido oportunidades muy buenas. Conseguir hipotecas al 1% no es algo que pasó hace mucho, que pasó hace poco más de 1 año, ¿no? Y hubiera sido pues, blindarse para toda la vida unos tipos que seguramente no veamos en muchísimos años, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, pues la verdad que ahora pues, toca... desgraciada o afortunadamente los españoles somos los que sacrificamos mucho, ¿no? para pagar la hipoteca lo primero y yo creo que en eso se están apoyando mucho en que la morosidad esté bastante controlada, pero bueno, veremos en el largo plazo si se mantiene. Pero póngame algún ejemplo de variable ejemplos, ahora mismo, a 150.000 euros o la cifra que usted quiera. El problema que tenemos en las variables es que se está aprovechándose mucho el tema de las vinculaciones. Con lo cual, sí que es cierto que las variables estamos moviéndonos en tipos de Euribor más 1, Euribor entre 0,8 y 1 con vinculaciones. Y sin vinculaciones nos estamos disparando a un punto más, lo cual es un riesgo enorme cuando las vinculaciones, además, debemos tener en cuenta que muchas veces ya no estamos hablando solo de seguros, sino estamos hablando que si aportas un plan de pensiones, que si contratas una alarma, ¿no? Están jugando los bancos a una carta un poco peligrosa, ¿no? Porque bueno, están forzando un poquito al cliente sin darle muchas salidas, ¿no? Diferencial con el fijo, pues es cierto que se va estrechando, pero bueno, estamos todavía con diferenciales entre el 0,5 y el 1%, que supongo que se estrecharán a medida que el Euribor vaya frenando y si va bajando un poquito, pues lo veremos, ¿no? Pero es muy difícil encontrar una hipoteca fija, tienes que ser muy solvente para encontrar una hipoteca fija entre un 3 y un 3,5%. Sí, generosa, por lo sí, Gallardo. Efectivamente, es uno de los sectores que más han estado perjudicados y que tiene unas perspectivas, al menos al corto plazo, muy buenas, ¿no? Y que han sido de los que están comportándose mejor en los últimos meses. Quizá la duda, pero bueno, veremos, es cómo se comportamos en el largo plazo, ¿no? Porque vemos esos nubarrones que intentan no decirnos, ¿no? Ese crecimiento del préstamo consumo y del endeudamiento a corto plazo, o como hay una retirada del ahorro, cómo afecta. Aunque sí es cierto que NH, como muy bien indicáis, el tener un segmento urbano hace que ese segmento de negocio pues por lo menos esté más diversificado y no dependa exclusivamente del turismo vacacional. Bueno, hablemos de banca. Planes conocidos sobre cómo remunerar el pasivo no hay. Eso no hay. Ahora bien, planes para ver cómo remunerar a los accionistas, de eso sí que hay. Sí, además es que los accionistas de banca están sufriendo una volatilidad enorme. Entonces, competencia, ver cómo mis acciones suben, bajan. En esas montañas rusas es importante ofrecer ese atractivo, ¿no? Que es que tú sobre un precio base que puede ir variando, pues vas a tener una rentabilidad dividendo muy superior, como hemos visto antes, con un pasivo que no remunera, pues es una opción bastante buena y con unas perspectivas de beneficios que son muy positivas. Antonio, nos ha dicho antes que usted espera que los tipos vayan inequívocamente de baja a partir de mayo del año que viene. No, espero que bajen, lo que espero es que a partir de mayo del año que viene noten los que revisen hipoteca. El problema que tenemos es que las bajadas que vienen ahora, que yo soy positivo y creo que después del verano se van a generalizar, no van a ser tan suaves, no van a ser suficientes para compensar las subidas anteriores. Entonces, en las revisiones, los que revisen semestralmente verán buenas noticias antes, pero los que revisen anualmente, hasta abril, mayo, pues seguramente no vean que baje un poquito su hipoteca, nada que ver con lo que han subido en estos meses. Iranzo, hoy se ha llegado a un acuerdo entre la COE y los sindicatos para ofrecer por unanimidad una recomendación de subida de los salarios. Una recomendación, que no otra cosa. ¿Y cuánto? Pues un 4% este año.
2025 y un No, 3... 2023, este año. 2023, eso es. Y el 3% 2024 Y 2025, efectivamente. Es así. Es decir, lo que vemos y que muchas veces nos venden es que hay más empleo, pero la calidad es una pérdida tremenda, ¿no? Y medidas como la que se aprobará mañana, ¿no?, de los avales, porque no llegan a coger una hipoteca, no deja de ser una declaración de ese deterioro que hay, ¿no? Pensemos que hace 10 años un 46% de los jóvenes compraban casa, ahora estamos en torno al 30%, ¿no? Entonces eso se debe que ahí no solo suben los precios de la vivienda, sino que lo que están haciendo es que la relación con los salarios es cada vez peor.